Dejamos hoy puesta la fecha. Perdón, Caro, se me cortó recién. ¿Qué estás diciendo? Que no les había subido, no me había dado cuenta de subirles la actividad de la unidad 1. La tenían que subir, lo que iban a hacer en la práctica, la parte teórica. Así que vayan a mirarla tendríamos que dejar una fecha límite hoy, de entrega. La parte práctica lo vemos después. Lo último tienen de cuerpo y movimiento y después... está cerrado. Esto con una fecha de... Buen día. Buen día. ¿Qué fecha quieren que le pongamos este trabajo? Miren, la semana que viene, por lo general lo utilizo como nota con todo lo otro, con lo que yo de seguimiento, nota de parcial 1, porque ya la semana que viene vieron están los parciales. No sé si se han dado, si les han avisado que les van a tomar exámenes. Sí, Sí, tenemos sí, sí. un par esta semana y también la otra. Claro, por eso, así que díganme una fecha. Perdón, Caro, ¿para cuál trabajo? El que tenían que presentar la clase pasada. Pero ese ya subimos la actividad. ¿En dónde? ¿Dónde la A ver, ahí me subiste? fijo y te digo, pero sí, ya la subimos. Ahí te digo. Dale. Pero no está habilitado el espacio, por eso les digo. Me acabo de dar cuenta que la otra comisión sí lo tenía, pero ustedes, es más, se los traje porque lo había armado con la otra comisión y con ustedes no. Pensé que lo habían hecho con las dos. O sea, lo acabo de acomodar. No, fíjense. Bueno, hoy empezamos con la unidad 2, lo que es expresión y comunicación, ¿sí? Bien. Sí, ahí estaba viendo el campus y antes había un lugar para participar, que era como un foro, y ahí pusimos todos los trabajos, pero ahora no sé, no está más, se borró. Pero es que eso era de preparación. No, igual, no, o sea, yo no he borrado ningún foro. Sí puede ser que haya, a ver, tiene que estar. Los foros por lo general no aparecen hay que buscarlo, tiene que estar si era un foro, tiene que estar o en la barra de herramientas o el link. El foro no te aparece en el aula. El foro, archivos, no me acuerdo qué otra cosa más, no te aparece así como está ahí. Puede ser que hayan, pero los foros siempre son como preparación para las entregas formales. Ahí está toda la estructura del trabajo completo. Bueno, les voy a compartir pantalla y empezamos con la unidad 2. Léanlo y díganme si tienen alguna duda del trabajo. Perdón, es más, tengo voz, esta mañana no tenía voz. Les voy a compartir pantalla, presten atención, ¿sí? Esto lo tienen en el campus. ¿Se escucha? Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they'll find love? It's funny, what the world really loves is a love story. That's why I collect them. Take Laura. She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust Perdón. me,
I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing them out loud. I love the way you love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness, she kicks back her heels in that beautiful dress. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a Polaroid. I run my hands through my hair, I do whatever I dare. My heart goes boom, boom, bada boom, boom. Breathless, I'm breathless, lying with my dress still on. Breathless, I'm breathless, thinking about you when you're gone. You see, for Laura, it's not just about singing the right song. It's about singing it to the right person. There are moments in life when we all need a little help.
the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. But don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop to light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate, all that champagne and stuff? Oh, my darling, to know you love me, it's enough. Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. I'm a Cupid, and this is Cupidity. Enjoy the ride. Love the ending. No había parado. Hola, Eileen. Bien. Seguro que a Tommy le gustó. Divino. Bueno, ¿de qué habla la historia? Más allá de las relaciones. ¿De qué habla? ¿Por qué vemos este video? O esta historia. Voy tomando asistencia. ¿De qué habla la historia, chicos? ¿Cuál es la esencia de la historia? Por la expresión y la comunicación, claro, porque la chica decide expresarse por medio de una canción y la forma de comunicarse también es aprendiendo el lenguaje de señas porque el chico no es sordomudo, calculo. Eh, entonces, por eso, nada, tiene que ver con justamente lo que estamos viendo, con la expresión y la comunicación. Bueno, pero ¿qué podrías decir, Aileen, de la expresión y la comunicación entonces? ¿Qué te dice el video? Y nada, que hay muchas formas de expresarse y muchas formas de comunicarse también. La idea es como aprender a ver otras formas de expresarse y de comunicarse y no de ver siempre las mismas. Bien, ¿qué formas tenemos de comunicarnos o conocen? Y verbalmente, con gestos, con señas. ¿Qué No sé, no se elementos me hay en la ocurre. comunicación que se acuerden que han visto? Han visto en otros niveles educativos y en algunas otras materias también, ¿no? Tienen comunicación en teoría. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Qué necesita la comunicación para que tenga lugar? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación?
chicos, una pregunta aparte. ¿A ustedes les pasaron el reglamento de estudiantes? ¿Del YUR? No sé, creo que no. ¿No está en secretaría virtual? Porque el reglamento dice que tienen que tener las cámaras prendidas, entre un montón de otras cosas. Y calculo que es para toda la institución igual. Voy a consultar, voy a consultar a ver si. 19. Ahí voy a preguntar, a ver si se los han dado. Y si es el mismo para toda la institución. Bueno, ¿qué elementos? Busquen en internet, si no se acuerdan. Son cosas que se ven desde la primaria. A Lucas le voy a preguntar. A ver, Lucas. Hola Lucas, buen día. ¿Cómo estás? Mira, te quería consultar algo. Estoy con la comisión 1 de tercer año. Quería saber si los chicos tienen el reglamento de estudiantes en secretaría virtual o si se los han facilitado y si es el mismo reglamento para toda la institución. Gracias. Bien, ¿qué elementos tenemos en comunicación? ¿Qué componentes? ¿Qué hacen? ¿Qué cosas tienen que haber o existir o presentarse para que digamos, acá hay comunicación? ¿Vos, Feli, no estudiaste eso? Perdón, Carlos, justo se me cortó y no vi que preguntaste. No, te estaba por decir qué ¿Pero pasó. vos estudiaste eso o no? ¿La comunicación? ¿O estudiaste algo referido a eso? Sí, obvio. ¿Por qué? No, pues te digo, se me cortó, tuve que ¿Cuáles salir son del los Zoom. elementos de la comunicación? Para que exista comunicación, ¿qué tiene que haber? ¿Presencia de qué? Y un emisor, un receptor, el mensaje. Bien, ¿qué más? Bueno, esos eran como los elementos más Básico. principales, constitutivos de la comunicación. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hay? Bueno, el código, canal, todo eso era, o sea, Bien. a partir del mensaje es como que se van abriendo los distintos conceptos, ¿no? Bien. ¿Qué canales conocen en comunicación? Eh, o sea, ¿qué tipos de canales hay? Sí, ¿cuáles conocen? En general, les Y pregunto a tenés la, todos. la radio, la televisión, las redes sociales, no sé, un montón. Mismo también la calle, o sea, ver un grafiti o ver algo escrito en una pared es un canal de comunicación. Eh, una, una publicidad o eh, no Mm. sé, cualquier cosa casi que está escrita es un canal de comunicación más o menos. O sea, quiere transmitir algo. Bien. Esto para el resto. ¿La comunicación será sencilla? ¿Es fácil que se dé? Capaz que hay un mensaje claro, sí, claro. ¿Qué elemento intervienen en la comunicación? Si el mensaje es claro, o sea que todo depende del mensaje para que sea efectiva la comunicación. Simplemente eso.
Anda pésimo el teléfono. No, se mandó el audio. ¿Es fácil la comunicación? ¿Es fácil comunicar o comunicarnos? O sea, comunicar puede ser sencillo. Ahora, ¿Qué tiene que haber para que haya comunicación? ¿Qué dijiste? Los elementos. Pero ¿qué tiene que suceder entre esos elementos? y tiene que haber una interconexión entre los elementos. ¿Y eso será fácil? No siempre. Bueno, ¿de qué depende? ¿O qué? Hay un elemento en la comunicación. ¿Cómo te expresás? Hay un elemento en la comunicación que es todo aquello que es ruido. Y son múltiples, tienen múltiples, digamos, formas de incidencia en la comunicación. El lenguaje, El lenguaje es uno, ¿cuál otro puede haber? En este caso, en el video, ¿cuál fue el problema? Chicos, ahí me dice Lucas que el reglamento está en el campus virtual, ¿sí? Y es condición, es reglamento institucional, no es mío, es un antojo, digamos, por cátedra. Ustedes tienen que tener la cámara prendida, tienen que estar, en este momento la institución está siendo monitoreada, como saben, que estamos con evaluaciones de pares del año pasado. Entonces han pedido que, por eso lo han puesto en el reglamento, lo de las cámaras prendidas para asegurar que, digamos, que sean ustedes realmente, es más, para los exámenes finales y todo van a tener que estar presentando DNI, van a ser distintas las instancias, les cuento, que están ajustando los sistemas por requisitos desde afuera. Es condición para poder cursar, para tener la asistencia, dice en el reglamento, tener las cámaras prendidas. Bien, ¿qué otro tipo de ruidos podemos encontrar además del lenguaje? Profe, no sé si es un elemento, pero capaz a veces la personalidad tiene un peso importante en la comunicación, porque quizás hay personas que les es más fácil hablar y expresar sus sentimientos así hablando, pero otras capaz que usan otras cosas como la música o pintar o cosas así. Como distintos canales, o hay algún canal que les favorece mejor. Eso decís vos. Claro. Entonces como que el proceso puede ser quizás para algunos más rápidos porque por un tema de personalidad, porque ya se conocen, y para otros quizás es lo mismo pero un poco más lento. Eso está bueno lo que decís, Luciana. Pregunto, a partir de lo que dice ella. Entonces depende de la forma que nos comunicamos. ¿Depende de nuestra personalidad? Bueno, ahí, claro, eso iba a llegar con... Sí. Siempre se habla, ¿no? Por lo menos en el ambiente de la comunicación, de la objetividad, ¿viste? Ujú. Cuando querés transmitir algo, intentar. Sí. Y la verdad que es imposible. No, no, Es nunca nadie va a imposible poder ser. Y comunicar. ser 100% objetivo, uno siempre va a tener trasfondo donde uno ve las cosas a través de su manera, y entonces ahí ya hay una subjetividad que se interpone para poder comunicar algo. Eh, No, está bien, pero eso me parece que, digamos, como otra dimensión a la que dice Luciana. Me parece que ella está hablando como de las facilidades en que una persona puede comunicarse más por un canal que por otro. ¿Bien? Creo que eso, ¿no? Decís, vos estás hablando más Sí, sí, eso, por un tema de personalidad, que a unas personas se les resulta más fácil con algunos canales y a otras con otros. Y que también dependen de los tiempos personales de cada uno. y vos, Feli, estás hablando
de ser más objetivo a la hora de comunicar. ¿Qué pregunto? ¿Es importante, o sea, la búsqueda de objetividad a la hora de comunicar? No sé, vos estudiaste comunicación. ¿Es importante? Estamos hablando de la comunicación en general, no estamos hablando de comunicación ni científica, ni comunicación, o sea, la comunicación en general. O comunicación periodística, ¿no? Que por ahí se puede. Y depende de la información que busques, no sé. O sea, depende de la información que estemos hablando. Te va a ser más importante que sea más objetiva o más subjetiva. O sea, si vos querés una opinión, por ejemplo, me preguntás algo a mi chef, Feli, ¿qué opinás de esto? Supongo que estás buscando mi subjetividad, o sea, mi pensamiento de la situación, que no sea tan objetivo, sino que tal vez te pueda comprender, que me pueda poner en tu lugar, ¿Y cómo que... sería objetivo entonces? ¿Cómo sería Y objetivo la pregunta? objetivo, si vos, no sé, me preguntás algo, eh, qué sé yo, déjame pensar. Eh, em, no sé, ponele, tal vez hay algunos temas donde a mí me costaría ser un poco más objetivo, entonces eh, tal vez en mí no te conviene tanto buscarlo, por ejemplo. A ver, pregunto. ¿El chat GPT lo han usado? ¿Lo han usado o no? ¿No? Sí, yo lo he usado. ¿Es objetivo? ¿Qué dicen? Bueno, no tengo ni idea. Supongo que Sí, en para mí realidad, sí. no, creo que no, ¿no? Pues está constituido de la información que le dieron, ¿no? O no sé por cómo está, no sé muy bien cómo está armado. Esta es una pregunta como, a ver qué ustedes piensan. Para mí, no, digo, con esto en realidad quería hablar de que te diría como que es imposible comunicar objetivamente. Eh, porque por más que nos apeguemos a decir, bueno, datos concretos y observables, ponele, sin dar una opinión como decís, pero uno está informando a partir de la interpretación que hace sobre esos datos. O sea, y así yo pasé datos duros, nada más. También hay un nivel de subjetivación antes, eh, hasta en la selección de los datos, ¿sí? O sea, la objetividad pura como tal, yo creo que es imposible hasta para las máquinas, ¿eh? Justamente, tal vez por esto que decís vos, que hay está programado por personas, entonces tal vez en las lógicas de pensamiento, pero bueno, eso es como más puntual, no nos vamos a meter en esos campos. Pero vuelvo a lo que dijo Luciana, que me parece súper importante. Vuelvo a preguntar a todo el grupo, ¿qué creen? La forma de comunicar, los canales, todo, dependerá de la individualidad de la persona, de la facilidad que tenga para un canal u otro en forma natural, o es algo adquirido socialmente o culturalmente, o hay una intervención cultural y social. No, también depende de la cultura. ¿De qué dependerá más? En cómo nosotros nos estamos comunicando y que hayamos desarrollado unos canales más que otros. Pasa por la personalidad de cada uno. No, también depende de la cultura, de la casa de cada uno, todo. Que en el sistema educativo, ¿qué canales o qué tipos de comunicación se enseñan? ¿Se enseñarán todos? ¿Qué creen? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué formas de comunicación les enseñaron a ustedes en la escuela? No, principalmente a través del lenguaje, o sea, a través de la escritura o Del lenguaje. eh, Ujú. sí, lenguaje o escritura. Bien, ¿y qué otros tipos de comunicación ustedes consideran que deberían enseñarse además en la escuela, además del lenguaje oral y escrito?
Por ejemplo, Y Lenguaje de lenguaje señas, de- por ejemplo. Ujú. mandale, Luqui, mandale. Yo creo que el lenguaje de señas se tendría que enseñar también. ¿Por qué? O mismo nosotros en el profesorado, nos puede pasar que el día de mañana estemos en un grupo nada, haya algún chico que sea, no sé, sordomudo, o mismo poder trabajar en un colegio para gente sordomuda, y nada, es una herramienta que estaría bueno tenerla. Ujú. Bien. ¿Qué otros Y lenguajes? también perdón, pero Sí. también hace a la inclusión social de la gente, o sea, que sufre esa condición, digamos. Vos estás enseñando, en el sistema educativo, estás enseñando un lenguaje en el que ellos no están incluidos. Bien. Y en esto que dice Luciana, de que, ¿no? que hay personas que tienen más desarrollado un canal y otros. Si solo trabajamos el oral, o sea, el oral y escrito, ¿no? La lengua adquirida, vieron que la lengua, o sea, esta que estamos utilizando en este momento, no es natural, es una construcción social, ¿cierto? El idioma, el lenguaje. em, que en esto que dice Luciana, ¿no? De que no todos, o no a todos les es fácil, incluso pregunto, eh, comunicarse oralmente o expresar, como dijo Luciana, lo que se siente, o sea, comunicarse verbalmente o escrito. Es más, en educación física, yo veo que hay como mayor dificultad todavía con lo escrito, ¿o no? Vieron como que hay perfiles profesionales, ¿cierto? ¿Qué otros, qué creen en la escuela? ¿No estaríamos excluyendo también, como dice Luca, con esto de, sin contemplar, digamos, algún tipo de capacidad diferente o discapacidad, o no sé cómo se les llame ahora, es decir, el no poder expresar? Los niños de chiquitos, ¿se acuerdan las etapas de Piaget? Son capaces a nivel cognitivo, cognoscitivo, se encuentran maduros para expresar con palabras, expresarse con palabras lo que sienten, lo que piensan. ¿En qué etapa, dice Piaget, el niño recién puede comunicar, poner en palabras lo que siente? ¿Hay alguna etapa en particular o de qué depende? A partir de la última etapa, ¿era eso? La de operaciones concretas, ¿no era? O formales, me parece que era. Ah, formal. Y en realidad depende, y en realidad si fueron estimulados, si fue trabajado, si no fue trabajado, o no conocen personas adultas que no pueden expresar en palabras o poner en palabras lo que les pasa o lo que sienten. Deben haber conocido gente adulta, porque también son producto de otro tipo de educación mucho más dura que ustedes, ¿o no? No sé si tienen vivos sus abuelos, pero les es fácil expresar lo que sienten o poder comunicarse con ustedes o comunicarse. ¿No lo han visto? Sí, eso igual también está ya ahí como que se mete en el medio, tal vez que las cosas van cambiando. O sea, en su momento, tal vez cuando mi abuelo era chico, eh, empezó a investigar otra manera de poder comunicarse que tal vez su abuelo le era imposible de entender o de comprender. Entonces, como que tal vez, o sea, digo, no es que ellos no fueron desarrollados en ese sentido, tal vez como que las cosas van cambiando y se van amoldando de distintas maneras, y tal vez nosotros ahora estamos investigando otras cosas, tal vez cuando nosotros seamos abuelos, no podamos comprender alguna manera de comunicarse de los más chicos. Bueno, eso es porque la comunicación, ¿qué creen? Va cambiando o ha ido cambiando a nivel social. Las formas de comunicación, los medios, los canales, los lenguajes. ¿Es algo estático? ¿Siempre es el mismo? No, Esto, no. Se- el No, comunicarse no, para acá. pero ¿Todo el todo. mundo maneja esto? Las generaciones más grandes. Todas las personas adultas mayores manejan sin problema
las redes o este canal, por así decirlo, de comunicación? Y no, lo manejan con problemas. Bien, entonces va cambiando, o sea que podemos decir que en realidad la comunicación está atravesada, si bien es como propio y natural del ser humano, porque somos animales, digamos, ¿no? Bajo la ciencia, animales que eh, estamos preparados para sobrevivir o vivir en comunidad, ¿no? Está comprobado que solos no podemos, o sea, somos para vivir en masa, en comunidad. Eso desde la naturaleza, pero indudablemente todo después, nuestras formas, nuestros medios, está todo formateado o moldeado a partir de la cultura y la sociedad, todo, absolutamente todo. La realidad es que la escuela o el sistema educativo que tenemos hasta ahora, si bien puede ser como dice Feli, que se ha mejorado, se ha avanzado en las formas de comunicación, por lo menos antes, ¿por qué por ahí encontrarán a gente adulta mayor que no pueda comunicarse o no pueda expresar lo que siente? Porque fue reprimido, porque en su época eran reprimidas la comunicación era muy reprimida, ¿bien? Eh, Hoy en día es como que está mucho más, y más esto de los niveles jerárquicos, decir, del adulto al niño. El niño no podía venir y contestarle, ¿no? Tener un adulto y, no estoy hablando, yo cuando era chica ya era así, en los 80, estaba en la primaria, había que bajar la mirada cuando venía un adulto era un poco más grande que uno, no era que un super adulto, digamos. Y uno tenía era una falta de respeto mirar incluso a los ojos, o sea, es como una forma de desafío, por así decirlo, ¿no? Entonces uno tenía que bajar la cabeza y hacer lo que la otra persona dijera, o que quisiera. Pero ya todo eso es comunicación, y la comunicación está atravesada, como dice Foucault, y lo estudió millones de años, está atravesado por el poder. Entonces vamos a ver todos estos manejos y lenguajes y códigos en comunicación a partir de eso, ¿no? De lo que es el poder y cómo se manifiestan en nuestra comunicación. Pero bueno, acá lo importante es que ustedes como futuros docentes, hablo de la escuela por una cuestión ¿no? de figura, por así decirlo, pero hablamos de lo que es la educación de las personas, porque como bien demostró Piaget, la persona no se desarrolla, o sea, sí se desarrolla solita, pero con ciertos límites, ¿no? Eso lo estudió Vygotsky, de que la persona se desarrolla en base a este intercambio social. Entonces, el sistema educativo formal y no formal son ámbitos de oportunidad para las personas. Entonces, ustedes como referentes en esas... son referentes de esas oportunidades. Está en sus manos brindar mayores posibilidades o no, o limitarlas. ¿Bien? Porque tampoco podemos dejar a que la persona quede atado a su casa exclusivamente con los padres. Los padres manejamos recursos acotados, en cierta forma, y habrán padres que tienen mayores recursos que otros. Y después lo que es el campo donde esa persona se desarrolle, ¿no? En el ámbito también determina. Entonces, realmente los ámbitos educativos son lugares de oportunidad para demostrar y poder que las personas vean hay otras posibilidades, ¿no? De cambiar sus realidades. Bueno, entonces, como bien dijo Feli, la escuela fundamentalmente trabaja sobre el lenguaje oral y escrito, literal. Fíjense, tienen matemática, bueno, tienen lengua, ¿no? Vieron que análisis sintáctico, cómo armar una oración, ¿no? Nos enseñan toda la estructura de la oración, cómo analizarlo, los complementos, creo que ahora han cambiado. Lo escucho a mis hijos y digo, ¿y esos nombres deben ser lo mismo, les cambiaron los nombres a los elementos de la sintaxis. Y por otro lado, habrán hecho estos ejercicios de presentar, de hacer presentaciones para trabajar la oralidad, la retórica, ¿no? La expresión oral. Bien. Ahora, ¿qué más hay además del oral? ¿Cuánto del mensaje, que creo que ya lo hemos hablado, cuánto del mensaje, que es como, ¿no? El mensaje es el protagonista, por así decirlo, es a través de la comunicación oral o escrita, o sea, a través del lenguaje que adquirimos socialmente? ¿Cuánto del mensaje
oral o escrito, o sea, a través de ese lenguaje, llega a la otra parte, a donde tiene que llegar. ¿Hemos hablado o no? Yo siempre lo veo, por lo menos eso. ¿Tienen idea o se imaginan qué porcentaje de la palabra llega al otro lado? ¿Llega al 100%? Primero, ¿llega al 100% del mensaje? ¿Se entiende? ¿Se capta al 100% del mensaje? Eh, el tema también, perdón, Caro, para mí, por ejemplo, cuando nos estamos expresando verbalmente, también o sea, hay gestos o cosas que hacemos que tal vez también nos ayudan a captar la atención o prestar, viste, como estar más atento a lo que, a lo que el otro nos quiere decir. O sea, por ejemplo, esto que vos decías, se capta 100% el mensaje. Eh, no sé, si vos ahora de repente te pones a llorar y te angustias muchísimo y nos empezás a contar qué te pasa, eh, siento que el poder del mensaje comunicativo eh, adquiere un nivel de importancia mucho mayor y probablemente eh, uno puede estar más atento al otro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como que tiene que ver mucho también de qué manera uno lo dice, no solamente palabras vacías, ¿no? ¿A qué te referís con esa manera de decir las cosas? ¿Qué entra en la manera? ¿Qué elementos son? Y si estamos, o sea, si estamos hablando cara a cara, o sea, en el mismo, compartiendo el mismo espacio, hay distintos gestos o distintas formas de uno contar las cosas que, ¿Y o eso sea, qué? no es que solamente estamos ¿Y eso qué es? hablando con la boca, sino que también lo acompañamos con distintas cosas del cuerpo. Entonces, no es que es la comunicación es solo a través del lenguaje, sino que instintivamente también nos sale eh, movernos o mostrar o... Bien, entonces aparece otro componente, lo que es el lenguaje corporal, ¿bien? O el lenguaje no hablado, ¿sí? Todo el mensaje lo podemos, digamos, desagregar en estos dos componentes. Hay muchísimas investigaciones de esto, porque el tema de comunicación hace unas décadas se empezó a tener como una impronta y se empezó a tomar noción y relevancia sobre el poder que tenía, ¿no? La comunicación. Incluso vieron que se dice, ¿no? Los medios de comunicación son un poder más, ¿cierto? O sea, realmente las formas de comunicar o la comunicación tiene un poder, implica un poder, como les dije antes, que incluso todas las relaciones están atravesadas por el poder, bueno, la comunicación lo mismo. Y empezaron como desde la ciencia grandes investigaciones a profundizar en esto. Habrán visto, hay un montón de incluso hasta de bibliografía, porque en una época estuvo hasta como de moda esto de persuadir, ¿no? Cómo influenciar, cómo manipular, cómo hacer que otras personas hagan lo que vos querés, ¿no? O sea, simplemente no exhortando, sino a través de la comunicación. Eh, bueno, hay muchos mecanismos incluso de patologías psiquiátricas que como psicópatas, o sea, hay muchos perfiles incluso que presentan todas estas características, ¿no? Que pueden dominar fácilmente, tienen como habilidades que la mayoría de la gente no tiene, no sé por qué desarrollan otro tipo de habilidades y logran, digamos, hacer que ¿vieron esto ¿cómo se llaman? Las sectas, ¿vieron esto? Los líderes en las sectas, por ejemplo, cómo movilizan un montón de gente, eh, hasta las flagelan, les sacan todo, ¿vieron? Y hay una adoración por esa persona, o sea, todo esto está atravesado por la comunicación y con esto que dice Felipe, de cómo comunicamos. Pero lo que nosotros vamos a ver acá, en particular, por eso es que hay tanta investigación también sobre el tema, porque además también lo empezaron a tomar las empresas
hace ya varias décadas, las empresas como las formas de negociación, ¿no? Fíjense, en la época de los romanos, ¿no? En Grecia, todo era como, la negociación pasaba por lo bélico, o sea, la negociación política. Y después es como que esos mecanismos se fueron como ajustando y cómo se descubre en cierta forma que la comunicación es una herramienta, un arma de poder en el sentido para poder justamente lograr, ¿no?, lo que uno quiere. Bien, mientras este campo, nosotros nos vamos a entrar en un tema específico que pertenece a nuestro campo disciplinar, que es lo que decía Feli, de esto del mensaje, ¿no?, que se comunica, que dice que la palabra no es solo la palabra vacía, sino que acompaña con el cuerpo, con el gesto. Bueno, si nosotros tomamos el mensaje y lo dividimos, que es la misma pregunta que les hice recién, pero se las vuelvo a hacer, ¿qué porcentaje creen de ese mensaje? ¿Qué porcentaje de ese mensaje será verbal, sí, o sea, oral, escrito? Vamos al oral. Oral, o sea, verbal, la palabra, y qué porcentaje será no verbal. Todo lo que Feli dijo que acompaña. ¿Qué porcentaje creen? 50-50. Bien, Tommy, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver quién se acerca más. ¿Qué otras? No lo googleen. ¿Qué piensan ustedes? 50 y Yo 50. creo, Caro, que para mí el mayor porcentaje es para la gesticulación, digamos, lo externo y no las palabras. Creo No, que lo tiene no más verbal. peso, Pero claro, ¿qué creo que tiene porcentaje más peso eso. dirías? ¿Qué te animás? Y no sé, 60-40 o 70-30 diría yo. Ujú. A ver qué dicen. ¿Están todos de acuerdo? No tiran ninguno porque o están de acuerdo o no tienen idea. No, yo estoy de acuerdo con la trucha también, con Aileen. Ujú. Para mí, ¿Qué le dicen a la trucha? Otra vez le ibas a preguntar. Me suena feo. no, ¿por qué? Es ¿Por con qué? cariño. Trucha, pero trucha literal, de trucha de trucha o de No, pescado, la trucha de No, pescado. ¿O qué tipo de trucha? No conozco otra trucha. no, por no, el mirá, pez. por ¿Trucha el pez, de trucha? ¿De qué pez? por el pececito, no, Trucha. mirá si va a ser Ah, trucha. el pez. De- No, por eso no la veo trucha, por eso no entiendo por qué le dicen trucha. No, no, Porque es de no. ¿El Bariloche. pez? Es de Bariloche, es un pez típico de allá. Ya sé si conozco la Claro, trucha, por eso es pregunté si es como por el pescado paz o en la por... peluda, porque el peludo. Ah, Claro, bueno, a Paz le decimos no sé, peluda. ¿por qué peluda? Me suena feo. No, Un styling que te digan. porque ella es de La Pampa y el animal característico Es la de trucha. dicha provincia Pero no se es... parece ni a una trucha, no, no sé, no, No, no me no, gusta el sobrenombre. Bueno, listo, dejemos. Tenía curiosidad hace de rato porque le decían trucha. está No, bien, claro, está bien. no la hacía, no la. Bueno, ¿qué porcentajes? ¿Serio? ¿Un 50-50, 30 o 60-40? 70-30 también, para mí, o algo así. Bueno, miren, obviamente depende de las investigaciones, pero todas andan por ahí cerquita. Pero aproximadamente, depende de los autores que encuentren es de un 95 a un 98% es no verbal. ¿Escucharon? De un 95 del mensaje. De un 95 a un 98% del mensaje, o sea, podríamos decir prácticamente todo, es no verbal. ¿Sobre qué dijimos donde trabaja la escuela o la educación? Sobre lo verbal o lo escrito. Verbal me refiero al lenguaje, ¿no? Así como el que estamos utilizando, que utilizamos habitualmente. Fíjense dónde está puesto el foco en la enseñanza. Como está puesto el foco ahí, y ya vamos a hablar, que ese es nuestro campo de estudio, todo el resto del mensaje en el cual
no se educa. En ese campo de lo no verbal, el lenguaje corporal le vamos a llamar, ¿cuál de las materias en la escuela, qué disciplina debe ser la encargada o entra en su campo disciplinar? La educación corporal. ¿Cuál creen? La educación física. La educación física, exactamente. ¿Bien? ¿Ven dónde está la gran falencia? Una más, entre todos los que... Yo a veces me pongo a pensar y digo, ay, sueno tan mala onda, ¿no? Como, ¿vieron? Como, tan crítica como... Pero la verdad es que estamos tan lejos, o sea, estamos tan lejos de cumplir con lo que deberíamos cumplir, o al menos, y por eso yo creo que es el desprestigio a nivel social. Lógicamente que la gente, la sociedad no puede ver que la educación, la relevancia y la impronta de la educación física en el desarrollo del chico, o sea, de la persona desde chica, que es clave después para determinar un adulto de qué tipo, qué calidad de vida puede tener esa persona adulta, pero creo que empieza porque nosotros mismos, en nuestra misma profesión, no le damos esa importancia, ¿entienden? Si seguimos en el mismo lugar de pasar la pelota, de jugar al quemado, de enseñar un deporte específico, y sin menospreciar el deporte, porque el deporte es lo más, y es una de las herramientas más completas que tenemos. Pero no es solo eso. A ver, podemos trabajar la expresión corporal o la comunicación corporal a través del deporte, por supuesto, el deporte es una herramienta, pero no un contenido en sí, el deporte, ¿se entiende? Es más, lo estudió Pierre Parlevas, que se acordarán de teoría, la comunicación motriz. La comunicación motriz, la corporal, chicos. Los gestos se llaman gestemas, ¿bien? Entonces, él estudió todo y desarrolló todo un campo de comunicación dentro de lo que es la motricidad. No entiendo por qué seguimos sin trabajarlo, sin desarrollarlo. Como que, no, eso no es lo nuestro. Eso, no. Yo enseño, ¿saben qué? Tendrían que cambiarnos la denominación y no ser educación física, tendría que ser, no sé, el profe de deportes, no sé. Es como, eh, la educación física es un mundo y solamente trabajamos una partecita. ¿Y todo el resto qué pasó? No sé. Entonces, lógicamente, imagínense que para enseñar un deporte, y ustedes bien lo han visto, la mayoría de los deportes en los clubes, vayan a ver si son profesores de educación física los que están trabajando en el deporte. Van a encontrar uno o dos, pero la mayoría, hasta en el rugby, todo, la tradición, ¿no? ¿Quién enseña? ¿Quiénes son los entrenadores? ¿Los exjugadores o no? Eso está comprobado y funciona bien. No necesitamos profesores de educación física para estar enseñando deportes. Perfectamente cualquier ex deportista lo puede hacer. ¿Ven? Por eso nos pasa, ¿qué nos pasa? Que a nivel laboral, cualquier persona que hace un cursito o cualquier cosa, ojo, y sin menospreciarlo, pues yo empecé así estudiando concursos en educación física, porque no tenía otra posibilidad. No lo menosprecio, pero sentía, cuando iba haciendo los cursos me daba cuenta que era poco, que era poco, que era poco. Entonces fui como, y siempre siento como que es poco. Pero digo, por una persona que hace un curso puede trabajar en gimnasio, igual que nosotros, no sé. Entonces digo, estamos indudablemente menospreciando nuestra formación, nuestra capacidad, nuestra profesión. ¿Sí? Bueno. Esperen que les iba a decir algo concreto sobre el lenguaje. Ah, se me acordó. En este porcentaje que tenemos del lenguaje oral, verbal y lo no verbal, como se trabaja desde chiquito a nivel de ya sea sistema o social, ¿vieron? Como que, fíjense ustedes el valor, la preponderancia que le dieron a la palabra. Muchísimo. Entonces, ¿por qué somos? ¿Saben por qué? Porque somos conscientes de la impronta y la palabra. No somos conscientes del otro, porque nadie nos enseñó, pero sí de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La persona desde el minuto cero que llega a este mundo, el bebé empieza y aprende a manipular con la palabra. En un primer momento es con el llanto. El bebé se da cuenta que cuando llora, los padres o alguien aparece a rescatarlo, ¿no? A darle algo.
Entonces ya desde ahí empieza a manipular a las personas y manipular sus palabras. Así es como aprendemos a mentir. ¿Bien? Y tenemos todo el foco puesto en las palabras. Ahora, voy por otro lado, eso lo dejo a un lado. Y les tienen que dar pasado, pues nos pasa. Entra alguien, no lo conocen o no la conocen. Che, no me gusta, no sé, pero no sé, nunca me hizo nada, ¿no? Pero no sé, no me cae bien, no me cierra, no sé, no confío, ¿no? O al revés, no lo conozco y es como un hermano, es como, ¿no? Uno siente como que hay una conexión, como si te conozco de otras vidas, ¿no? Te conozco, uno le pone una cuestión divina, ¿no? ¿No? O me enamoré, no sé, es como, no sé, es de otra vida, ¿no? Es no sé, mi, mi media naranja, mi príncipe azul, no sé, lo que sea, o mi amigo del alma, o mi hermano, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿A qué también lo atribuimos? ¿Qué podemos decir? Hay química, hay conexión, ¿no? ¿También nos decimos eso? Sí, muchas veces pasa que por ahí en alguien que no conoces decís, uy, este me cae re mal, pero o sea, ni lo conoces y termina, después lo conoces un poco más, entras en confianza y termina siendo sí, un amigo o alguien con el que te llevas bien. Bueno, pero ¿por qué creen que pasa eso? ¿Por qué una persona me puede Por una generar cuestión confianza o no? más instintiva, me parece, o sea, eso Bien, del rechazo al desconocido. pero pará, vos rechazás a todo persona desconocida, ya la rechazás, nunca te ha pasado a alguien que recién conozcas y te caiga, como sentís como que conocés de otras vidas, justamente, como que la conoces de siempre, ¿no te ha pasado? Digamos, me parece que todo depende mucho del contexto en el que la conozcas. No va a ser lo mismo que, o sea, que alguien, no sé, te quiera conocer en el bondi o en un ambiente de trabajo. Me parece que, o sea, el contexto influye mucho. Pero sí, 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 o sea, te puede pasar de las dos. Bueno, más que no pasa por el contexto, ¿dónde creen que pasa? Creo que es más como uno tipo, se expresa con el otro, porque capaz que entras, sos nuevo, ¿Mm? y medio como que estás ahí, tipo a un costado, no hablas, y no sé, no saludás, capaz que tampoco, entonces al otro le das como una apariencia medio como, che, este ni saluda, viene y capaz que te empieza a caer mal de entrada y ni lo conoces. Bueno, pero Capaz ¿por que qué? después, ¿Porque no te saluda o por qué? ¿A qué lo atribuís, Mati? no sé, No o compartís los sea, mismos capaz que, valores. Pero ¿y si ni lo conoces, cómo sabes qué valores tiene? Y pero si ya de entrada no te saluda o algo, Bueno, pero pongamos que te saluda, Tommy. Te saluda, pero igual te cae mal. No sabes por qué. la cara. Claro, lo atribuimos como muy bien. Bueno, quiero decirles que nos pasa eso, no es ni una cuestión ni divina, ni de contexto, ni nada. Es una cuestión simplemente de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije, que venimos desde chiquititos, aprendemos y nos enseñan socialmente a manipular nuestras palabras, ¿sí? A trabajar sobre el lenguaje oral o escrito, pero sobre el lenguaje en sí. Y todo lo que acompaña ese mensaje no lo trabajamos, o sea, nadie nos enseña, no está puesto el foco ahí, no porque no estén los diseños curriculares, sino porque por una falla de sistema, podría decir, no sé, ahí me hago cargo, lo tiro yo. Entonces no es consciente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recibimos un mensaje. Una persona entra, no hace nada, simplemente entra al aula y pasa caminando y se sienta. ¿Está comunicando algo esa persona ahí? Estamos todo el resto sentados. ¿Nos está comunicando algo esa persona? ¿Cuándo hay comunicación?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es uno de los axiomas en comunicación. No hay forma de no comunicar. Es un axioma de los constituyentes en comunicación. Se comunica todo el tiempo. Entonces esa persona entra y se sienta. Y todos podemos tener distintas reacciones, o la mayoría, como la mayoría del grupo, y no nos cierra. Tal vez, no sé, Mati estaba más distraído y no lo miró bien, entonces como que le pasó como nada, ¿no? Pero tal vez otros les prestaron más atención, o a la mayoría no le cayó bien, supónganse. ¿Eso es por qué? Este mensaje, ¿se acuerdan el porcentaje? Bueno, como estamos acostumbrados y educados para manipular nuestra palabra, no estamos educados para manipular todo el resto de nuestro lenguaje no oral o no verbal. ¿Bien? Lo corporal. No tenemos dominio, no tenemos conciencia sobre nuestro lenguaje corporal. Entonces, nosotros podemos expresar algo con nuestras palabras, pero nuestro cuerpo va a manifestar otra cosa. O sea, si no está en línea, si lo que yo estoy diciendo no está en coherencia con una verdad, supónganse, porque es la forma de manipular, ¿cierto? O sea, con la transparencia no manipulamos, o sí. Si no está acompañado, siempre nuestro cuerpo va a hablar en forma natural, pero ¿por qué? No porque sea taxativo, sino porque se manifiesta en forma natural porque no somos conscientes de ello, entonces no lo manipulamos. No manipulamos nuestro lenguaje corporal, porque no nos enseñaron, no lo desarrollamos, ¿entienden? Entonces solo manipulamos la palabra. Entonces la palabra, por lo general, va por un lado y todo mi lenguaje corporal va por el otro. Entonces, ¿qué hace? El receptor capta el mensaje, y capta el mensaje, y como capta, como les dije, es menos del 5%, o el 5 o menos de ese mensaje lo capta desde la palabra, desde la oralidad, y todo el resto, al no captarlo, o sea, en forma consciente, porque no tenemos las herramientas necesarias para captarlo, ¿se entiende? ¿Qué pasa? ¿Lo toma, qué creen? ¿Lo toma la mente o no? Por más que yo no sea consciente. ¿Toma esas partes del mensaje o no? ¿Son captadas por mí? Todo ese mensaje corporal que se envía, ¿es recepcionado por las personas o no? Para mí sí, claro. O sea, por lo menos yo siempre presto atención a la forma en la que uno gesticula, más que... No, bueno, pero vos estás ahí hablando de una forma consciente, pero ponele que no prestes atención, que no estás por lo que Pero fuera. yo siento que sí, que, o sea, quizás no le estás prestando atención a la forma en la que tal cual se está expresando, pero de todas formas te termina influyendo. No sé, te pongo Sí. una situación X. Alguien me quiere decir algo a mí que, no sé, que le molestó de mí. Quizás esa persona puede venir y me lo puede decir tranquila y con una sonrisa en la cara, y yo no voy a estar prestando atención a que me lo está diciendo con una sonrisa en la cara, pero voy a tomar el mensaje de una forma más positiva, por así decirlo. En cambio, si esa persona me lo dice quizás con el mismo tono de voz, pero con otra cara, no sé, los brazos cerrados, como una posición negativa, digamos, yo voy a tomar el mensaje como algo negativo y quizás, no sé, me va a pegar como más fuerte lo que esa persona me está diciendo por la forma en la que me lo está expresando, sin haber tomado conciencia de decir, no, mira, me lo está diciendo con los brazos así, así. O sea, sin querer terminás prestando atención, sea consciente o inconscientemente. Bien, es captado por nuestro subconsciente. Es más, de ahí el mundo cuando se desarrolló en la época de los 90, todo lo que es la industria de la publicidad, se decía que se mandaban los mensajes subliminales, lo habrán escuchado, o sea que la publicidad todo actúa a nivel subliminal. Subliminal es que no lo captamos conscientemente, sino que nuestro subconsciente lo capta. Bien, no lo captamos conscientemente porque no tenemos las herramientas necesarias para captarlas, pero nuestro cerebro, y esto desde el minuto cero, los niños cuando se desarrollan, el cerebro va guardando todo, por más que yo, ay, no me di cuenta, no significa que no me di cuenta conscientemente, pero no significa que no lo tomé, ¿se entiende? Mi cerebro lo toma, por eso es tan importante en las etapas sensibles que se le dicen, ¿no?, en los niños,
porque el cerebro todavía es más esponja que el de un adulto, entonces capta absolutamente todo y lo guarda. Todo queda guardado, ¿sí? Entonces, esto de los mensajes subliminales, incluso se hablan, no sé si han escuchado, en la época también de los 90 se la acusó a Yuya, entre un montón de otros artistas, de que ustedes ponían, en esa época el cassette, se ponía al revés la cinta del cassette y se escuchaba y eran como adoraciones al diablo. Me acuerdo que en Chile no la dejaron entrar, hacía unos recitales, no la dejaron entrar por, bueno, entre otras cosas, por eso. Entonces, como está comprobado digamos, cómo los mensajes o cómo puede, creo que los pitufos incluso, creo también, vieron, los dejaron de pasar, también en la época de los 80, 90, los dejaron de pasar porque se los acusaba de que eran, no sé, que tenían mensajes subliminales, porque cuando se destapa esta olla, se conoce esto a nivel científico, de que el mensaje pasaba, la mayor parte del mensaje era por la no conciencia, en cierta forma, eh, entonces, como para manipular masas, ¿no? Para hacer comprar cosas, adquirir cosas que no necesitan, o vieron, bueno, es más, toda esta industria que salió en su momento de los cassettes de la gente que, o para dejar de fumar, te vendían el coso para, vos escuchabas, durmiendo, escuchabas un cassette que, no sé, te hablaban para dejar de fumar, ¿no? Y vos estás durmiendo, o sea, no, pero era trabajar sobre el cerebro, sobre el subconsciente en cierta forma, ¿sí? ¿Se acuerdan del aparato psíquico de Freud? El inconsciente, hay una barrera muy fuerte del inconsciente, el subconsciente y la conciencia. El subconsciente, el inconsciente es una barrera muy grande que a nivel psicológico, digamos, es lo que el cerebro tiene como sistemas de protección, barreras de protección. Por ahí cuando uno ha vivido cosas muy fuertes y que no puede procesar o que representan un peligro para la estabilidad psíquica, para la salud psíquica, lo manda ahí, al inconsciente. Que el inconsciente por ahí se puede ver a través de sueños, cosas así, no se manifiestan en actos fallidos, habrán escuchado, ¿no? Que me sale algo, me sale una palabra como, y no la quise decir, pero sale, ¿no? Es como, entonces el cuerpo y todo este aparato psíquico sale constantemente. Nosotros lo único que podemos controlar es sobre nuestra conciencia, que a nivel neurológico, de las neurociencias, se encuentra que lo que vamos a estudiar, el lóbulo frontal, acá. La conciencia, en cierta forma, toda nuestra zona de análisis y de toma de decisión pasa por acá. Por eso es que en otras épocas en psiquiatría, cuando las personas estaban por fuera, vieron de estas normas, en estas casillas que nos metían, y que nos siguen metiendo, pero en esa época habrán escuchado, se hacían lobotomías. Se metía un cañito acá por la nariz y se sacaba parte del lóbulo frontal, y la persona no se moría, quedaba como, no sé, como una persona tonta, una persona sin el poder de pensar por sí mismo, ni en eso mismo no rebelarse, ¿no? Porque se buscaba eso en cierta forma. Entonces fíjense como todo, digamos por así decirlo, nuestra conciencia puede pasar, si bien cuando hablamos de conciencia no hablamos de algo físico, sino como un concepto, todo nuestro organismo funciona en forma holística, no es que, pero se sabe a partir de los avances de la neurociencia qué partes del cerebro actúa para cada cosa y después no en su conjunto. Por ejemplo, para la resolución de problemas no trabaja una sola parte del cerebro, trabaja, depende de qué tan difícil o fácil sea el problema a resolver, trabaja mayor cantidad de partes del cerebro, ¿entienden? Pero la toma de decisión y ya vamos a ver qué otras cosas están por acá, ¿sí? En el lóbulo frontal. Bien. Entonces, si una persona, porque puede ser que me caiga mal, porque está diciendo algo con sus palabras y con su cuerpo dice otra cosa, ¿entienden? Entonces como un mensaje dual. Y eso yo no lo capto conscientemente, repito, porque no tengo las herramientas. Ahí Aileen tiene un poco más de herramientas, es más consciente. Pero pregunto, la mayoría, ¿piensa o está como dijo Aileen, que ella está mirando a la persona, está mirando esas cuestiones? ¿Ustedes prestan atención a eso? Uy, no, está con los brazos cruzados y eh, ¿lo piensan conscientemente o no cuando se comunican entre ustedes? Sí, claro. O sea, yo en lo personal miro mucho todo lo Ujú. que es el lenguaje corporal de la otra persona.
O sea, es inevitable para mí, ¿no? Como que, Pero ¿sabes por qué es además, inevitable? Porque tenés las herramientas, tenés el conocimiento. sí, puede ser. También siento que yo, en lo personal, al hablar también uso el cuerpo mucho, entonces siento que tal vez por ahí, o sea, me muevo cuando hablo, no es que solamente estoy como hablando solamente con la boca, entonces tal vez le presto atención al otro también. O ¿Y, sea, mismo y el también a resto, y el resto de cómo los te chicos no? miran. ¿O el resto de las personas no? ¿No sentís que sea así? Pregunto por lo que haces la distinción. ¿Nos es fácil quedarnos quietos? ¿Se acuerdan cuando empezamos a usar el barbijo? Ok. Nos decían que no nos tocáramos la cara, ¿se acuerdan? Y salieron investigaciones que no me acuerdo cuántas veces nos tocamos la cara por minuto, ¿se acuerdan que era una barbaridad? Bien, lo que Feli dice de que él se mueve cuando comunica, esos todos. Habrán personas que tienen más desarrollado eso y otras menos, pero todos nos, es muy difícil comunicar solo con la palabra, sumamente difícil. Bien. Ahora, pregunta, ¿qué entra, qué entraría o qué creen, qué consideran, qué conocen que entra en ese campo del lenguaje no verbal o el lenguaje corporal? ¿Qué entra? Y todo, claro, entra la forma en la que uno, tipo las caras que haces, cómo mueves las Textual. manos, la postura del cuerpo, Bien. todo el cuerpo en sí, sí, Bien. ¿Y qué más? O sea que la motricidad podríamos decir, lo gestual. sí, obvio. ¿Qué más? Faltan otros, ¿no? ¿Cómo pongo el cuerpo también? No, la postural, como dice Joaquín, ¿no? ¿La postural? ¿Eso? Sí. Ah. Y en lo verbal también está en cómo decir las cosas. A ver, ¿qué sería el cómo? Eh, y el tono, eh, digamos, la impronta con lo que lo decís. Muchas veces pasa, por ejemplo, pues en WhatsApp vos mandás un mensaje Sí. y por ahí vos lo mandás en un tono sarcástico y la otra persona lo recibe como que si estuvieses enojado o más a la defensiva, porque por ahí no se entiende el mensaje, no se recibe de la forma que vos lo transmitís. Bien, muy bien. A mí me pasa mucho, Caro, con la mirada, la verdad. O sea, cuando te mirás con la otra persona, como que, no sé, capto como mucha información ahí. La mirada. ¿Y la mirada dónde entraría? A ver, porque lo que dijo Luca habla del tono de voz, ¿cierto? O sea, que parte del mensaje, y es verdad, en esa parte no, oral, entra lo que es el tono de voz, ¿cierto? Pero, ¿y la mirada dónde entraría? En lo no verbal. Sí, pero ¿cuál de los elementos, sí, entra en lo no verbal, pero entra en lo gestual, en lo corporal, ¿en dónde? En lo corporal, no sé. Sí, ¿no? Porque vos te referís la mirada no a los gestos con los ojos, sino a la mirada en sí. Claro, claro, la mirada en sí. O sea, claro, como tal vez te das cuenta de cuánta atención te está prestando o cuánta
No sé. Bien. Es otro campo ese. Es justo estoy viendo, me acabo de dar cuenta que el video no está disponible, entonces lo estoy buscando en internet, porque es justamente adentrarnos en esa parte, que es otro tipo de comunicación que entra dentro del ámbito de lo no verbal, de la comunicación no verbal, pero no es ni corporal ni gestual, es otra más. Esperen un segundito a ver si... Ay, qué raro, es un video viejo. Creo que no esté más disponible. Un segundo. No, sí. No está. No. Voy a seguirlo buscando a ver si, pero me parece raro si ya no está ahí. Bueno, digamos, esto que dice Feli es también, repito, entra en dentro de lo que es la comunicación no verbal, pero digamos, ya no es no está dentro del campo de lo educable, como lo que hablamos hasta ahora, ¿vieron? Lo gestual, lo corporal, podemos trabajar sobre ello, educándolo, y es más, hay que educarlo en realidad. Así como se educa el lenguaje oral, hay que educar el no verbal. Pero este ya entra como en un campo más de a nivel, es que está ligado íntimamente con el sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se da cuenta? Voy a tomar el ejemplo que dice Feli, de que puede ver que alguien la está observando concretamente, que está prestando atención. Simplemente, no solo que presta atención, sino que le agrada lo que está viendo. Yo puedo darme cuenta, pensando en la mirada, no lo gestual, pensando en la mirada nada más. Yo puedo darme cuenta si esa persona le agrada lo que está viendo, si lo está disfrutando, repito, sin tener en cuenta lo gestual, simplemente con la mirada. ¿Puedo o no? Sí, a ver, ¿de qué forma se darían cuenta? Por mientras Y veo. la forma de, tipo, la mirada dice un montón de cosas, como también se dice que hay ojos de enamorado, o sea, quizás no está haciendo ninguna mueca, pero con la mirada puedes detectar un montón de cosas. De hecho, también, no sé si es real, pero se dice que cuando una persona mira hacia, creo que el lado izquierdo, también te puede decir como que está mintiendo con lo que está contando. Entonces te puedes dar cuenta de un montón de cosas. Bueno, pero ya eso es gestual, o sea, esto de hablar de como que la mirada, eso ya es otro, entramos en el lenguaje gestual que ya vamos a hablar enseguida, ¿bien? Pero lo que es, ¿no? Porque mirar, o sea, o hacer, lo que sea movilidad, ya es gestual. Digamos que yo tengo control sobre eso, ¿bien? Pero estoy hablando de lo que no controlamos. Por ejemplo, la pupila, ¿no? Porque el ojo, ¿cómo está compuesto? A ver, mientras busco me voy a fijar en otras aulas a ver si está el video ahí. ¿Cómo está compuesto el ojo? Anatómica y fisiológicamente. Más o menos. Bueno, dicen que la pupila se dilata cuando ves cosas que te gustan. Bien, pero anatómicamente la pupila, que es un esfínter, ¿para qué se dilata o se contrae? No, ni idea. Claro, porque es una respuesta fisiológica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el bebé, cuando empieza el desarrollo, los actos reflejos? ¿Nosotros tenemos reflejos? ¿Tenemos reflejos? Sí, hay un montón, que están ligados al sistema nervioso, que es para la supervivencia. O sea, hay todo un fundamento desde el ámbito biológico
¿sí? De por qué tenemos, por ejemplo, si yo tengo, tengo la mano, me estoy quemando. Yo tengo la mano quemándome y de acá me llega la información, ¿no? A mi cerebro que me estoy quemando, que tarda unos segundos, depende de cada organismo, ¿no? Pero digo, ay, me estoy quemando, mejor saco la mano y saco la mano, ¿no? O sea, manda la respuesta, sacar la mano y la saco. ¿Funciona así? No, yo saco la mano antes de conscientemente darme cuenta que me estoy quemando, ¿o no? Eso es un acto reflejo. Con Entonces, las pupilas está relacionado con la luz, ¿no? Creo, me parece. bien, entonces ¿para qué? Bien. Vieron los animales, los mamíferos, comparen todo lo que es biológico, acuérdense lo filogenético, no tenemos características distintas a nuestros hermanos mamíferos. ¿No han visto los ojos de los gatos? Bueno, los ojos de los gatos, bueno, sí, que funcionan más todavía que el nuestro, digamos, tienen más aguda la... ¿Qué pasa? ¿Se modifican los ojos de los gatos? ¿No han visto? ¿No han visto los gatos de noche y de día? ¿No han prestado atención? ¿Cómo tienen las pupilas? ¿Tienen la misma forma de pupila de noche y de día? ¿Nunca lo han visto? ¿No? ¿Cómo es de día la pupila de un gato? ¿Qué forma tiene? Es bien chiquitita, digamos. Y alargada, ¿no? Como una Y rayita prácticamente, como un... ¿No? claro, sí, de En noche está realidad como no más dilatada y más redonda. claro, claro, es como más alargada de día y de noche es redonda, redonda, ¿no? Por eso ellos pueden ver, captar mucho más de noche que nosotros incluso, porque tienen mayor capacidad. El esfínter se achica o se agranda de acuerdo a, es como un foco, ¿vieron? Como el teléfono que le ponen esto de que reacciona a la luz, que tanto luz tiene el teléfono en la pantalla de acuerdo a la luz del entorno. Es la misma lógica, todo está armado en base a nuestro funcionamiento orgánico, o sea, todo lo artificial está armado con las mismas lógicas en que está la naturaleza, por así decirlo. Entonces, se me fue el nombre. La pupila que es por donde entra la información, si a mayor luz se contrae con simplemente el objetivo de proteger el ojo. Ustedes saben que la pupila es un agujero, es un esfínter. Se ve negro porque es un agujero, ¿sabían? ¿No? ¿Saben eso o no? ¿Por qué creen que todos tenemos la pupila del mismo color? Porque es un agujero. Bien, para pasar la información. Entonces la finalidad fisiológica simplemente es de proteger el ojo, la salud del ojo. De noche, como necesito mayor capacidad, se dilata con el objetivo de ver más. Bien. Bueno, y todo este conocimiento con respecto a todo el organismo, al cuerpo, ¿qué pasa cuando tengo frío? ¿Qué hace mi cuerpo para protegerse del frío? ¿Se activa todo un mecanismo o no? ¿O cuando tengo calor? ¿Qué pasa? Hace algo mi cuerpo, no es que no hace nada. Porque a mí me llega a dar un golpe de calor, me puedo morir o no. Desestabiliza mi organismo y me muero o no. No me puedo morir por un golpe de calor, o no nos podemos morir por un golpe de calor o de frío. Entonces, ¿qué hace? El organismo tiene mecanismos para. ¿Cuáles son, por ejemplo? Y transpiramos ¿Eso cuándo? cuando tenemos calor. Bien. ¿Para qué? Para que transpiramos, supuestamente. ¿Cuál es el objetivo? Bajar un poco la temperatura del cuerpo. Bien, enfriar el cuerpo. ¿Y cuando tenemos frío, qué hace? Temblamos. Tiembla el cuerpo, se mueve. ¿Para qué? ¿Cuál será el objetivo de temblar? Justamente para calentar el cuerpo. Claro, para generar un gasto calórico, ¿no? Porque ¿cómo combatimos el frío? Moviéndonos, o sea, generando activando la energía, ¿no? El sistema energético. Entonces, si nosotros no nos movemos voluntariamente, esto es lo que hace el organismo. Empieza a tiritar para generar un mayor gasto calórico interno. ¿Qué pasa cuando
Cuando tengo frío también, además de tiritar, ¿qué más? ¿Qué pasa en la piel? Cuando estoy mucho tiempo en el agua, ¿qué pasa con la piel? Arrugas. Se arruga, ¿saben para qué es? ¿Por qué se arruga la piel? ¿No? Chicos, hay todo... Se arruga la piel, una fundamentación científica. Se arruga para simplemente que es como una adaptación que hace la piel al medio para que, si ustedes prueban, la idea es que en las superficies la piel se pegue, ¿entienden? No resbale, sino que podamos tener mayor... ¿No vieron los reptiles que tienen como una piel más áspera, más escamosa, más... ¿Vieron? Bueno, la fundamentación científica de por qué la piel se pone como así como... No es que se arruga, vieron que como que se ondula, es raro, ¿ves? Como que cambia la textura, literal. Es simplemente para adaptarnos mejor, o sea, poder agarrarnos de superficies y no resbalarnos. Es una adaptación, no es que es una reacción indefensa o una reacción inocente, no, hay toda una fundamentación fisiológica del organismo en respuesta a eso, para poder sobrevivir bien a ese entorno. Cuando nos da frío también se pone, ¿no? Se paran los pelitos de la piel, se erecta, ¿cierto? Bien, ¿qué otras respuestas fisiológicas conocen o recuerdan a partir de estos estímulos del entorno? A nivel fisiológico. ¿Qué otras respuestas? Las pupilas, ante el frío y el calor, ¿qué más? O sea, dentro de lo visible, ¿no? ¿Qué más? Cuando tienen mucha hambre. Sí. Iba a La decir eso. transpiración cuando Hambre. ¿Cuándo hacemos ejercicio. Sí. Ah, sí, lo dijo Feli. Se me había salido recién. Y cuando, no, sí, no estaba. Y cuando tengo mucha hambre, ¿qué pasa? ¿Mi cuerpo hace algo o no? ¿O cómo se dan cuenta que tienen mucha hambre? Ruge. Por ahí, bueno, ya eso como medio extremo, sí se empieza a quejar. Pero antes no empieza a doler también. ¿Por qué duele? ¿Saben? Porque duele. Claro, ¿no les duele la panza cuando tienen mucha hambre? ¿No les empieza a doler? ¿O cómo se dan cuenta que tienen hambre? A mí me duele la cabeza si tengo mucha hambre. Bueno, Sí, pero o ese tal vez ya, si eso tenés es otro mucha nivel. hambre, Eso es por hipoglucemia. tenés mucha hambre y ves comida, se te hace un poco agua No, la boca. no, pero eso es un estímulo, es desde la psicología, eso, de la conducta. Es el Ah, acto ¿sí? reflejo, es un acto, es un reflejo, es un acto reflejo, sí. De ahí salió el conductismo, estímulo-respuesta. Es un acto reflejo eso de, es porque tenemos asociado esto, entra la imagen visual pero no necesariamente, no implica que se te haga agua a la boca, no implica que tengas hambre. ¿Bien? Pero sí, es un acto reflejo también ante el estímulo, pero está condicionado, digo, por lo social. ¿Cómo se dan cuenta que tienen hambre? Matías dice que se da cuenta porque le empieza a doler o sea, él ya se pasó de mambo, no le avisó su organismo. Ahí hay una falla en su organismo que no le avisa antes, porque llega una Hermano, come hipoglucemia. algo. Claro, le empieza a doler la cabeza, pero por una falta de azúcar, de baja de azúcar en el nivel, que se empieza a manifestar eso a través de dolor de, o sea, es peligroso. Las subas de azúcar o bajas de azúcar son muy peligrosas. Uno tiene que evitar eso. Pero sí, Tirarse boludo. eso no sucede a todos, pero ya antes el organismo te avisa de otra forma. Bueno, ya me doy cuenta que poco conocen su cuerpo o escuchan su cuerpo. Y esa pata. ¿Qué pasa? Por lo general duele el estómago o se empieza a sentir como algo raro en el estómago. En realidad, ¿por qué? No es como que el estómago digamos, digámoslo así, se aprieta, digamos. Sí. Bueno, pero porque Como que hay se contrae. Sí, pero porque empieza, como el organismo necesita, o sea, el alimento, entonces empieza a mandar todas señales fisiológicas, decir, ¿qué hace? Empieza a segregar en el estómago más, o sea, llegan al estómago más jugos gástricos, porque cuando uno come, produce más jugos gástricos para degradar esa comida. Entonces, si yo paso demasiadas horas, no me pasa, el organismo, si está acostumbrado, supónganse, porque también hay una cuestión de hábitos, que va de la mano también con lo que dijo Feli, esto del estímulo. Si yo estoy acostumbrada a almorzar siempre a las 12 o a la 1, va a llegar ese horario
y mi cuerpo me va a empezar a pedir, porque funciona bastante como una máquina desde ese lugar, ¿bien? Está todo como finamente articulado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llegar la hora de que está acostumbrado mi organismo a trabajar en el estómago y no recibe nada. Entonces, dice, no, nos tenemos que preparar, hay que prepararse para comer. Entonces empiezan a producir más jugo gástrico y no ingresa nada. Al no ingresar nada, esos jugos gástricos están quemando mi estómago literal, ¿sí? Por eso puede producir dolor, bueno, de ahí las úlceras, un montón de problemas, ¿no? La gastritis. Bueno, y si yo paso esa etapa, el cerebro dice, no hay comida, dejen de segregar ácido láctico, no es ácido láctico, ¿cuál dije? Gástrico. Ácido gástrico, entonces, bueno, pasa esa etapa y me deja doler la panza, pero después, si yo sigo sin ingerir comida o alimento, me va a pasar lo que le pasa a Tommy, ¿no? A Mati, perdón, que empiezan a bajar mis niveles de azúcar, porque la alimentación la necesitamos, sabemos, necesitamos alimentos para sobrevivir, igual que líquido. Entonces, empieza a bajar los niveles de azúcar en sangre, y bueno, que hay un montón de dietas, incluso están armadas en eso, ¿no? Empieza a bajar empieza mi cerebro, le empieza a faltar alimento, y se alimenta de grasas y azúcares el cerebro para que funcione, ¿bien? Entonces, ahí es que, obviamente, si yo no sigo sin ingerir, va a empezar a buscar las reservas energéticas. Sí, eso lo deben haber visto en fisiología. Si no tengo en sangre el azúcar, ¿a dónde va? ¿Cuál es el segundo? La segunda no, ¿cuál es la La primera grasa. reserva? No, esa es la última. ¿Cuál es la primera reserva de azúcares? Eh, ¿Dónde se...? el glucógeno muscular, ¿no es? No, ese sí que es el último, ese es el último. No, pero no la proteína, el glucógeno. Ah, el glucógeno. Pero ese debe ser el que está, si vos le llamas muscular, debe ser el mismo que está en sangre, el que está circulando, digamos, no de reserva, o vos decís de reserva. No. El que está Digo, o sea, circulando, sí, no, en realidad es el primero, sí. claro, que es en sangre, ya sea en músculo, en donde, lo que sea, pero está en la sangre, a disponibilidad. Va al hígado, ¿sí? La primera reserva son los azúcares en el hígado. Y de ahí, es más, habrán escuchado de personas, ¿no?, que como una enfermedad el hígado graso, porque en realidad el hígado es un lugar de reserva, pero bueno, digamos, ya cuando se pasa una patología, bueno, y de ahí después a las grasas. O sea, las grasas es lo último que el cuerpo, porque no las quiere gastar, ¿no? ¿Ustedes quieren gastar sus ahorros en dólares? Y no. Van a tratar de eso no tocarlo. Entonces hacen todo lo posible para usar lo otro, no. Y ya No, lo último es la proteína. claro, bueno, una vez que usa las grasas, claro, si ya no tiene más ahí, empieza a consumirse, se autofagia, ¿no? El cuerpo se empieza a comer a sí mismo, los músculos. Sí, así es. Bien, bueno, no importa, fui de tema. No importa, todas esas respuestas fisiológicas que tienen una fundamentación, o sea, hay un mecanismo fisiológico para la supervivencia, o sea, como primitiva. Eso se supo siempre, ¿bien? Este conocimiento se sabía siempre. ¿Qué es lo que cambia ahora dentro de la comunicación no verbal? Que también estos mecanismos fisiológicos o del cuerpo los utiliza para comunicar. No es solamente, eso es lo que descubre las neurociencias, ya no es solamente para la supervivencia o para mantener caliente un cuerpo o frío o bueno, lo que sea, ¿no? O para evitar que se queme o que se lastime, ¿cierto? Sino también utiliza esos mecanismos para comunicar. Por ejemplo, las pupilas, creo que Aileen lo dijo, también comprobaron, repito, todo esto de las neurociencias fue lo último que se descubrió en las últimas décadas, digamos, más actual. Empezaron a darle fundamentos más humanísticos y sociales que a lo biológico, por así decirlo. Entonces, se sabe que las pupilas, además de cuestión de luz, de que ingresen o no, de que ingrese la luz o no, también podemos observar que comunican, si una persona está viendo algo que le gusta mucho, más allá de la cantidad de luz que haya o no, la pupila se va a dilatar.
Esto, la fundamentación es porque creen que eso es lo que determina que me guste algo mucho, la necesidad de querer ver más de eso, ya sea una persona, una obra de teatro, un partido de fútbol, lo que sea. Entonces mis pupilas se abren con la finalidad de decir, ay, veo más cantidad, más campo, ¿entienden? Más campo de visión. Entonces, esa es la fundamentación. Por ejemplo, a partir de esto, los otros componentes que hablamos sobre las respuestas reflejas, fisiológicas, ¿en qué otros momentos que no sean respectivos a lo fisiológico, sino más de lo social, emocional, se activan? ¿Han tiritado alguna vez sin estar en una situación de frío y que sienten que no lo pueden controlar? ¿Han transpirado en alguna situación que no sea por calor? ¿Se les ha puesto la piel de gallina en alguna situación que no sea también por frío? ¿Se les Sí, ha obvio. Está conectado con Bien. las emociones también. Bueno, ¿en qué momentos? A ver, ¿en qué momentos se han activado esos mecanismos? Ustedes Y identifican. ponele cuando escuchas algo que tal vez te conmueve o te emociona o tal vez se te pone un poco la piel de gallina. Bien. O tal vez si estás un poco nervioso, también es lógico transpirar. Como que está conectado desde ahí también. Si estás nervioso, transpirar. ¿En qué otras, aparte de nervioso, transpirar? ¿Qué otras cosas que también, es más, lo he visto en Tommy? Bueno, en Aileen también un poco, pero en Tommy sí. Tommy es como que se sonroja, ¿no? Fácilmente. ¿En qué momento ustedes dirían que a él le pasa, o sea, que no es él, todos, son mecanismos que vamos a hablar? ¿En qué momentos él se sonroja? ¿Qué identifican ustedes que le está pasando para que él se sonroje? Está nervioso. Y Nervioso. nervios. Todo lo atribuyen a los nervios. Bueno, o sea, Vergüenza. o Tommy, ¿vos qué vergüenza. sentís? Bien. El sonrojarse, exacto, va más relacionado con la incomodidad de ante la exposición, por eso es la vergüenza, ¿no? Es como uno se siente expuesto ante una situación, entonces se sonroja. Todo esto, lo que estamos hablando, todos estos lenguajes, porque pregunto, Tommy, ¿esto vos lo podés manejar? Vos decís, le das órdenes de tu cerebro a tu organismo, no te pongas a las mejillas, no se pongan coloradas. ¿Vos podés manejar eso? No, todo lo contrario. No, ellas te manejan a vos, ¿no? ¿Nunca les ha pasado de tener que hablar y empezar a tartamudear o que la palabra se les corte o que la voz se les corte? O no sé, ¿les ha pasado? ¿Lo pueden controlar o sienten que lo pueden, digamos, que no suceda eso? Sí, pasa. A veces cuando no salen las palabras, está como un motor que no arranca. Bien. Bueno, todos esos mecanismos, todos esos lenguajes son universales. Vamos a ver todo lo que es del lenguaje corporal y esto del campo fisiológico es universal. Bien, no es que, yo cuando me pongo, me da vergüenza, empiezo a temblar. No, me voy a sonrojar. Ahí ya está hablando, supónganse, perdón Tommy que te tome de ejemplo, pero si Tommy se sonroja más seguido que el resto, no es porque su mecanismo esté fallado, sino porque él indudablemente, o sea, ahí ya entran más temas, como había dicho antes, Luciana, de la personalidad y de otras cuestiones, ¿no? Pero está demostrando, o sea, parte de lo que él es, ¿bien? Bueno, Claro, y todo lo que sería, por ejemplo, viste que pasa a veces que también alguien, por ejemplo, tiene vergüenza y como que agacha la cabeza o no quiere mirarte a los ojos o eso sí. también. Eso es lenguaje corporal, eso sí se puede, o sea, entre comillas, controlar, pero eso sí, eso es el lenguaje corporal que es sobre lo cual nosotros vamos a trabajar y enseguida vamos a hablar de todo eso.
pero bueno, quiero tocar un tema más con respecto a esto de lo fisiológico. No es solo con respecto a todos esos actos reflejos que el organismo tiene para que siempre se aceptaron y se estudiaron como para la supervivencia de la especie, ¿no? Porque, es más, no son propios humanos. Todos los animales, no el sonrojarse, pero a ver, otros mecanismos más universales, la verdad que no sé, no he estudiado específicamente, no he investigado en eso con los animales, pero estos mecanismos es común a los mamíferos, ¿bien? O sea, no son propios ni siquiera de nuestra especie humana, ¿bien? Pero bueno, todo esto como está ligado al sistema nervioso, porque las emociones obviamente atraviesan al sistema nervioso, también se producen un montón de cosas digamos, todo esto que hablamos es como, ¿vieron? Como una respuesta orgánica. Pero, ¿qué creen? Que todo esto también podrá afectar a lo motriz o al lenguaje corporal, a la comunicación corporal. ¿Podrá esto afectar, más allá de esas cositas puntuales, en líneas generales, podrá afectar al lenguaje corporal? Y vamos en el deporte, a un desempeño motriz, a una destreza, tengo un partido. ¿Podrá afectar o no a mi motricidad? Que yo esté incómoda, que esté nerviosa, que esté enojada, que esté, no sé. Obvio que sí. Sí, está mucho más restringido. Bueno, A mí, por ejemplo, ayer me pasó, fui a entrenar sí. y estaba con un par de cosas en la cabeza y o sea, no te sentís igual entrenando. ¿Qué te O pasaba? sea, pero, o ¿Qué sea, sí. notaste en tu destreza? No, como que me sentía más limitado o por ahí destrezas básicas del deporte Sí, que me estaban saliendo mal, ¿viste? Hasta que sí, logré concentrarme y por bien. ahí sí me empezó a salir ¿Y bien. eso a qué creen específicamente que está ligado? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa, por así decirlo, que produce eso? Obviamente lo que tu cabeza, pero digo a nivel fisiológico. ¿En qué se ha afectado? ¿Qué sistema se ha afectado para que haya ese tipo de respuesta El en neuromuscular. deseo? Claro, todo el sistema nervioso, todo esto de las emociones, y también es una respuesta afecta de tal forma al sistema nervioso que produce toda una descoordinación, literal. Entonces empezamos, esto que la voz tiemble o que me empiezo a trabar, incluso al hablar, imagínense que motrizmente también, nos volvemos más torpe. Si yo estoy cerca de una persona que me gusta mucho, mucho, supónganse, me encuentro con un famoso, se encuentra una famosa, no sé qué, un ídolo, supónganse, y ¿qué creen? ¿Van a actuar normalmente? Su motricidad, sus palabras, ¿va a ser la habitual? ¿Qué dicen? Vamos a algo más simple. En los exámenes, ¿ustedes es como una situación más? Ojo, para algunos sí, ¿eh? Pero, ¿o sienten No, alguna? me parece que también va un poco de la mano de lo que antes decía Lugo al principio de la clase, de la personalidad de cada uno, cómo cada uno, digamos, eh, se predispone a esas situaciones. Bueno, Una pero vos, persona con mucha personalidad, por ejemplo, en un examen por ahí está más suelto que una persona que se pone nerviosa más fácil o tiene más vergüenza. yo me animaría a decirte como docente que más que la personalidad, creo que en el examen, o sea, ¿qué determina eso? Es qué tan seguros están de lo que saben o no. Me parece que es como factor. No, no comparto yo, Caro, ¿Ah, no? porque, no, porque lo hablamos la última mesa que pasó con Félix, ¿verdad? Ah, Que estaba Paz también eh, viniendo, y que Félix nos decía que hay que humanizar y eso, y me recibió, porque yo me ponía re nervioso en los finales y eso. Y Félix como que por la forma de ser de Félix, de cómo es él, me decía, no, vos humanizar al profe, humanizar la situación, son dos personas charlando, lo que sabés ya lo sabés, ¿entendés? Por ahí yo reestudiaba sí. y me recostaba, pero después Félix me empezó a decir así, charlando, ¿no? Y nada, me recibió y para mí re tiene que ver con la forma de ser. Bien, más que la forma de ser, igual voy a mover, es lo que uno ha vivido. Feli ya cursó una carrera.
Entonces ahí como tiene otro desarrollo frente a esas situaciones, ¿bien? Y manejo de lo que es más, lo vamos a ver en esta unidad también, cómo trabajar eso, ¿bien? Cuando veamos específicamente de las emociones. Eso también se trabaja, se desarrolla para controlarlo. Eso por un lado. Y por el otro, ¿te presentaste alguna vez en una mesa que no sabías nada o que sabías muy poco? Uy, estaba hablando. No, Bueno, ¿alguien se presentó acá en alguna mesa que no sabía nada? Miren, chicos, entran múltiples factores en el caso de una mesa. No solo la personalidad, sino también qué tan importante es esa mesa o qué tan importante, porque por ejemplo lo hablamos en el IUR, que nos llama mucho la atención, mucho, ¿no? Porque obviamente que hay cambios, van generando cambios, y más desde la pandemia como que hubo cambios como más profundos. Y por ejemplo, nosotros en este momento observamos, digo nosotros, BDLs y docentes, hemos observado que con la liviandad que se toman todo, no solo ya las mesas, sino hasta, bueno, recurso, ¿no? Recursar la materia, eso es como, entonces por ahí también otro factor, digamos, que influenciaría en ese caso es qué tan importante para mí es cursar o aprobar la materia, ¿se entiende? O sea, por ahí pasa, ¿qué me implica? ¿Es un gasto muy grande para mí o no? No sé, son múltiples los factores, acuérdense lo que vimos en el video de los lobos, ¿sí? Nunca es un solo motivo. Pero después que como uno vivencia las cosas y todo, tiene que ver con el desarrollo del entorno y el contexto. Pero bueno, no importa. Sintetizando esta parte es toda esta comunicación, o sea, dentro de lo corporal o de lo no verbal, está lo corporal, lo gestual, el tono de voz, también, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero el tono de voz es un gran porcentaje del mensaje. Y hay otro que es toda esta parte más de respuesta fisiológica, que también es para comunicar, ¿sí? Y ahí es más difícil tener control. Ahí el control que podemos llegar a tener sobre eso, en realidad, no es sobre el organismo, sino sobre las emociones. Controlando las emociones voy a controlar, ¿entienden? Como en respuesta a eso. ¿Cómo controlo en una exposición? Miren, a mí me pone de los pelos estar frente a mí, personalmente. Me costó mucho estar así enfrente de, yo ni festejo mi cumpleaños porque detesto, me gusta ir a cumpleaños, pero me gusta ser el centro. O sea, que estén todos, casarme, no saben lo que fue. O sea, y no lo logro superar. Vieron que hay personas que se ponen adelante y hablan, o sea, y fascinadas, ¿no? Bueno, a mí es algo que, ay, por favor, no me den ese lugar. O sea, es como súper trágico para mí y es un lugar de no placentero. Entonces, mi cuerpo se manifiesta ante eso. ¿Entienden? No me gusta algo, no me gusta. Mi cuerpo habla. ¿Puedo hablar en frente público? Y sí, puedo. Me pasan millones de cosas, pero bueno, uno aprende a trabajar sobre eso, es decir, bueno, tratar de controlar que no sea que no me inhiba, por lo menos que no sea un obstáculo tan grande que yo no pueda hacer lo que quiero hacer. ¿Entienden? Entonces, bueno, pero ahí vamos a trabajar sobre las emociones en sí. Pero es parte de todo el lenguaje. Bueno, les voy a mostrar. Prometo, voy a seguir buscando este video porque es muy claro, muestra toda una situación que, por ejemplo, incluso cuando uno no le gusta a una persona mucho, todo como uno se vuelve más torpe en lo que dice, o sea, toda esta descoordinación nerviosa también afecta al pensamiento. ¿Bien? Bien. Les voy a compartir un videito, dos videitos, más corto que el otro, pero... Esto con respecto a lo que decía Lu antes. Bob. ¡Mírame cuando esté hablándote, par! Ese hombre de ahí está en apuros. No cambies de tema, Bob. Estamos hablando de tu actitud. Es que le están robando. Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. Como des un paso más, estás despedido. Cierra la puerta. Poder. Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, Bob. Ni un poquito. Se ha alargado.
Pues me alegro, mira. Has estado a esto de perder tu trabajo. ¿Qué ha sido eso? Oh. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, no sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí. No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz. Fue horrible. Ok, no pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío. Y tiemblas. Y sientes que toda tu vida es horrible. ¡Qué gran tropa! Me siento muy orgullosa. Gracias, mamá. Creo que su padre está en problemas. Si no lo notaste, mamá, aquí la cosa está que arde. Voy a buscarlo. Y tú vas a estar a cargo hasta que vuelva, Violeta. ¿Qué? Ya la oíste. Pónganselos. Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Y si algo sucede, usen sus poderes. Pero tú dijiste que ¡Ya nunca sé lo que dije! Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que te gustan, ¿recuerdas? Bueno, esos tipos no son como estos tipos. Ellos no se detendrían solo porque ustedes son niños. Ellos los matarán si tienen oportunidad. No les den la oportunidad. Mamá. Vi, cuento contigo. ¿Te puedo decir? Vi, cuento contigo. Sé muy fuerte. Dash, si algo sucede, quiero que corras hecho la raya. ¿Hecho la raya? Como tú quieras. Escóndanse. Deben cuidarse. Yo vuelvo en la mañana. Bien. No va a pasar. No, bueno, el otro lo vamos a ver después. ¿Necesitan que hagamos un corte? Van a ser las 11. Podría ser. Bueno. Nada, esto simplemente frente a los estilos que tiene que ver algo con lo que dijo Luciana, la personalidad, ¿no? Los estilos de comunicación, que ya tenemos como estilos o formas adquiridas socialmente, por ahí reproducidas o no, adaptadas. Acuérdense que nos desarrollamos de chiquititos imitando a nuestros padres o algún referente, ¿no? Siempre es como que se toma algún ejemplo y por ahí es como que va más allá de la personalidad, sino que es adquirido, o sea, las formas de comunicación. Si en una familia todos se gritan, y mi forma de comunicar con mis compañeros o en otros entornos va a ser también de gritos, ¿no? O más agresivo o al revés. Y como para una persona puede ser la comunicación, digamos, lo habitual, y para otra persona se percibe o se siente, que hoy en día estamos en esa, se percibe desde un lugar más hostil, ¿no? ¡Ay, me gritó! Y la otra persona tal vez su forma de comunicar es la habitual, ¿no les pasa? No, pero yo siento que me faltaste el respeto. Yo siento que me miraste mal. Yo siento que... Bien. Y que hoy en día, como se habla de que eso es válido, ¿no? Lo que percibe la otra persona es válido, cosa que antes no. No, yo no le dije, yo le dije esto, y lo válido era eso. Como que se tomaba que la comunicación era en sí el mensaje quien comunicaba, y no era muy tenido en cuenta esto, sí, como que ha cambiado mucho. ¿Cómo es recibido ese mensaje? Por más que la intención no haya sido esa, o sea, haya sido otra, pero, y así todo a nivel legal, ¿no? Esto de la
los acosos laborales o todo tipo, ¿vieron? ¿No? Esto de la percepción, como yo me siento frente a esa comunicación o a ese mensaje. ¿Bien? Eso también ha cambiado un montón. Pero bueno, los estilos se adquieren, se imitan, se reproducen. Bueno, hacemos 15, ¿sí? Dale. Y nos adentramos en cuestiones más técnicas de la comunicación, ¿sí? Para que sepan para cómo trabajar. Pongo, o sea, no hace falta que, paro la grabación, pero no hace falta que se vayan, ¿sí? 15 entonces, a las 6:15, ¿sí?